Bueno, muy buenos días. Le damos a todos nuestros amigos, compañeros, maestros, maestras, integrantes de las comunidades educativas de Girardot, Cundinamarca y el país. Hoy, 28 de noviembre, cuando son las 11 en punto de la mañana, bueno, faltan como 2 minuticos todavía, vamos a iniciar nuestro tradicional encuentro sabatino con la información y con la formación. Hoy tenemos invitados muy especiales, tenemos a dos compañeros de FECODE, a Miguel Pardo, a Marta Alfonso, tenemos como es costumbre al doctor Sergio Manzano de Organización Manzano y Manzano, tenemos a nuestro compañero Alejandro Pérez del hermano país chileno, tenemos como siempre a Andri Martín Torres y bueno, entre todos vamos a tratar de hablar un poco sobre las perspectivas de la alternancia para el año 2021. Así es que le vamos dando ingreso aquí a nuestros compañeros y compañeras. Ya está aquí con nosotros Ricardo Gómez, nuestro compañero de USDE, rector, va a estar hoy aquí con nosotros en Magisterio al Día. Vamos a darle una espera. Hola Ricardo, buenos días, ¿cómo estás? Cristinita, muy buenos días. Me alegra, como siempre, saludarte, saludar a las personas que te siguen a través de Magisterio al Día. Muchísimas gracias. Para nosotros de verdad que es un honor poder contar con tu presencia como rector y como representante de USDE. Le damos la bienvenida también a nuestro amigo ya de la casa, Alejandro Pérez, compañero maestro del hermano país de Chile. Alejandro, muy buenos días y bienvenido a Magisterio al Día. Oye, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación, María Cristina. Muy contento, como siempre, de compartir contigo algunas ideas sobre este apasionado tema que nos encanta, que es sobre la educación. Bueno, hoy te presento a Ricardo, es un rector de una institución educativa aquí en el departamento de Cundinamarca, un municipio que se llama Pulí. Ujú. Hace parte también de la organización sindical de directivos docentes. Los presento para que hagan amistad. Este Hola, espacio es para... Ricardo. Alejandro, ¿cómo Un gusto. estás? Lo mismo, un abrazo Gracias. desde Colombia. Sí, desde Chile aquí también un abrazote para ustedes. Cuando quieras venir, eres bienvenido al municipio Paisaje de Cundinamarca, Pulí. Este año Muchas tenemos una gracias. niña, este Tienen muchos año, sitios a donde llegar. ¿cómo son las coincidencias, no? Este año vamos a graduar una niña que viene de Chile, Ah, Ajá. vea, qué del bien. Liceo Presidentes. Sí, Liceo Presidentes. Liceo Presidente Balmorer. ¿Ya? Sí, ella se gradúa con nosotros este año. Mira, qué maravilloso. Bueno, siempre hemos dicho con María Cristina que todos estos espacios nos permiten un acercamiento entre los países de América Latina. Yo creo que coincidimos en varios temas, en varias realidades, que es bueno compartirlas, conversarlas y acercarnos, por cierto. Sí, Efectivamente, esa ha sido, digamos, que una ganancia importante en medio de este caos que ha generado esta pandemia, pero es la posibilidad, hemos estado aquí con amigos mexicanos, argentinos, el próximo miércoles vamos a tener el cierre de los miércoles pedagógicos y va a estar acompañándonos Chile, Argentina y maestros de Perfecto. Colombia para que compartamos, porque como dices, Alejandro, compartimos no solamente estar en Sudamérica, sino parte de esa política, en algunos más notoria que en otros, las preocupaciones, la pasión por la educación, el soñar con transformar nuestros países, nuestros pueblos por unos países mucho más justos. Yo creo que eso es importantísimo. Así es. sí señora. Esa Sí, es la sí, parte, sí señora y sí señor desde la Chiles. Qué Estamos a tu bueno, bueno. disposición, María. Lo mismo vamos a aquí darle en aquí ya Colombia. ingreso a presentar aquí a nuestro compañero también Miguel Ángel Pardo. Miguel Ángel Pardo Romero es el secretario de Asuntos Pedagógicos de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Es mi compañero homólogo en funciones en la organización sindical. Miguel, buenos días, bienvenido a Magisterio al Día. Muy buenos días, María Cristina. Un abrazo fraternal, vital y pedagógico a todo el magisterio de Girardot, a ese bello puerto que está sobre el Río Grande de la Magdalena. Bueno, aquí estamos
de Chile a Girardot, de Girardot a Chile. Tenemos aquí a Muy Pulí. bien. Y Estamos me imagino que en nacionales ese e carro será que vas para internacionales. la mesa, Miguel. Se dice, pasando de Chile a Argentina y de Bogotá con hijo Mesuno. Miguel Pardo es hijo de la Mesa, Cundinamarca. Un Muy municipio bien. también. Te Da presento, mucho mire, orgullo. te presento a Alejandro Pérez, compañero chileno, con Ricardo Gómez, creo que ya te conoces, de USDE. Ujú. Y estamos aquí en la parte Ujú. protocolaria de saludos y presentaciones mientras Un gusto, llegan todos los Miguel. invitados. Ok. Bueno, Abrazos y mucho gusto. Aquí a disposición y a discreción. Y como siempre, aquí hago lo que hago en la casa, acá, María Cristina. por favor, no me hagas quedar así de mal. Solamente hacer caso no se puede. Aquí formamos pensamiento crítico para aprender a desobedecer cuando toca desobedecer. Tú lo Bueno, dijiste, no yo. Ahí estamos de acuerdo. No, tiras un abrazo y así tiene que. Así es y eso es lo que hacemos. sí, señor. Bueno, yo creo que vamos a iniciar de una vez. Tenemos hoy unos temas bien importantes, pero antes de arrancar con los temas centrales de parte de Magisterio al Día y del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes de la Asociación de Educadores de Cundinamarca, un homenaje póstumo y un saludo solidario a la familia de nuestro compañero maestro Jairo García Nagles, un maestro reconocido del departamento del Tolima, que nos acompañó en la conformación del Centro de Estudios del municipio de Girardot y nos acompañó también con un artículo en la revista número 2 de Pedagogía Alternativa. Tristemente falleció el día de antier. Él tenía una frase que recalcaba muchísimo y él decía, el maestro debe enseñar, pero debe enseñar bien. Hoy se le está rindiendo un homenaje póstumo en la ciudad de Ibagué y bueno, de verdad que es muy lamentable perder compañeros que le han aportado tanto a la educación, un luchador, crítico, escritor, de verdad que muy lamentable esta pérdida. Así es que un saludo desde Magisterio al Día para todos los compañeros maestros de las comunidades educativas del Tolima, del país, y bueno, fortaleza sobre todo para la familia y los más allegados. Vamos entonces al tema. Yo creo que vamos a escuchar a Alejandro Pérez, Ujú. que nos cuente, sería interesante escuchar cómo ha, digamos, cómo está manejando la educación en Chile el tema de la alternancia, lo de la pandemia, lo de la evaluación y la promoción, que justamente por estos tiempos que estamos finalizando el trabajo académico en las instituciones educativas, pues se han armado todos unos debates, por lo menos acá en Colombia, ¿no? En las Sí. instituciones educativas, porque bueno, promoción, no promoción, no llegaron, los que no aparecieron, los que nunca entregaron trabajo, los que nunca se conectaron, pero además el tema de la propuesta aquí en Colombia, que es una propuesta en muchos países y que ya ha demostrado también fracaso, que es el tema de la alternancia. Cuéntenos, Alejandro, ¿cómo ha sido esa experiencia para ustedes, los maestros chilenos y la comunidad educativa chilena? Bueno, María Cristina, lo primero que quisiera comentar a propósito del tema que nos convoca, que es un tema súper interesante porque efectivamente hay alguna situación en particular que hay que profundizar un poco más en el análisis. Yo lo primero que quiero señalar que aún seguimos en un contexto de pandemia, que creo que eso es súper importante no perderlo de vista. Ya Uh -huh. hemos tenido algunos procesos de apertura, pero muy pocos. De hecho, acá en Chile íbamos muy bien con la apertura, pero hace unos días atrás tuvimos que retroceder, empezaron algunos municipios nuevamente a retroceder, lo que significa que todavía está muy presente el tema de la pandemia, por lo cual yo creo que hay que saber moverse ahora y por un tiempo todavía en adelante en este contexto. Eso es lo primero que creo que es súper importante para la gente que nos escucha o quiere saber nuestra opinión, es saber que efectivamente tiene que haber un sentido de realidad. Ya el problema de la pandemia o de la crisis sanitaria que ha generado la pandemia aún está muy presente. Lo segundo, en ese marco, efectivamente, las realidades de nuestros estudiantes son muy diversas. ¿Ya? Entonces, uno quisiera tener una mirada más bien homogénea, pero la verdad que es súper compleja, ¿ya? Porque
hoy en día todo el proceso de enseñanza-aprendizaje se trasladó al contexto de los entornos virtuales. Entonces, efectivamente, aquel estudiante que tiene una buena conectividad, que tiene apoyo de sus padres en su casa diariamente y que los padres han podido trabajar con teletrabajo, perfecto, ha funcionado muy bien para ellos. Ya, pero creo que es bueno señalar que tenemos otro contexto también, que no hay que olvidarse de eso, ¿cierto? Estudiantes que no tienen conectividad o que no les llega la conectividad, padres que han quedado sin trabajo y han tenido que salir a rebuscarse para apoyar la alimentación a la casa y que finalmente no pueden apoyar a sus hijos. Entonces, nos movemos en un péndulo permanentemente, por lo cual tener una sola opinión a veces nos lleva a ser un poco egoístas al respecto. En ese sentido, cuando empezamos a mirar el tema de la promoción o no promoción automática, que es la discusión que nosotros acá en Chile también hemos desarrollado, yo creo que lo que está detrás de esta discusión no es si un estudiante con una nota más o una nota menos se debe tomar una decisión. El tema que está detrás del tema de fondo es el tema de la deserción de nuestros estudiantes. Efectivamente, hoy día si el sistema se comporta de una manera un poco egoísta, ¿ya? Y pendular, va a significar, claro, que va a beneficiar a todos aquellos que han tenido las posibilidades, pero va a desproteger a aquellos que no tienen esas posibilidades. Entonces, en ese sentido, lo que yo quiero decir ahí es que efectivamente lo que estamos cuidando, sobre todo a nivel de la educación pública, tanto en Chile como en América Latina, es que no se nos aumente, no se nos incremente la deserción de nuestros estudiantes. Ya. Dicho esos dos o tres elementos, efectivamente, para terminar mi intervención en esta primera fase, en Chile se ha estado discutiendo la promoción automática para el año 2020 de todos los estudiantes del país, ¿ya? Lo cual efectivamente llegó un proyecto de ley al Congreso, se discutió, pero finalmente había un artículo, que es el artículo número 1 de ese proyecto de ley, el que efectivamente promovía decirlo así, pasar de curso o la promoción automática de todos los estudiantes, porque efectivamente las condiciones son muy heterogéneas. ¿Ya? Bueno, como no se logró un acuerdo de ese artículo, porque ese artículo exigía en el Congreso una aprobación de los 4/7, o sea, un quórum muy alto, ¿ya? Se archiva finalmente el proyecto de ley porque el corazón del proyecto, que era el artículo número 1, que tenía relación con la promoción automática, digamos, se rechazó, ¿ya? Entonces, efectivamente, al ocurrir eso, seguimos, fíjense, en un contexto muy particular, pero con un sistema tal cual como si estuviéramos en un contexto de normalidad. Y eso a lo menos nos parece crítico y nos parece, digamos, o sea, nos llama la atención porque en el fondo ahí quien no está jugando un rol adecuado de protección de los estudiantes y de los procesos de enseñanza-aprendizaje, por lo menos acá en Chile, es el Ministerio de Educación. Porque fíjense que son los parlamentarios los que proponen un contexto de promoción automática para poder favorecer, diría yo, La permanencia. sí, claro, y el vínculo escuela-estudiante, y el Ministerio de Educación no le gusta esta decisión y aplaude que no se haya aprobado, y por tanto eso va a significar en el corto plazo probablemente mayor deserción. Entonces, no deja de preocuparnos, y esa es la realidad que por lo menos en esta materia en específica estamos viviendo en Chile, María Cristina. Bueno, Alejandro, excelente escuchar lo que están viviendo otros países, lo que están viviendo, lo que está viviendo la escuela, porque como dices tú, la pandemia aquí no ha terminado y no sabemos cuándo va a terminar. Y aquí debe primar el hecho de que el estudiante no se desvincule de la escuela. No podemos darnos el lujo de perder a los estudiantes y efectivamente no todos tienen las mismas condiciones para permanecer en ella. Para hablar del mismo tema, vamos a darle la palabra a Miguel Ángel Pardo. Vamos a estar como interactuando, vamos a tratar de que sea como un conversatorio. Si alguien quiere de pronto decir, venga un momentico ahí, yo quiero agregar o no estoy de acuerdo, lo pueden hacer perfectamente para que sea pues algo como mucho más ameno, ¿cierto? Entonces, Miguel Ángel Pardo, no sé si todavía está en lugar de donde tenga señal, que lo vi que estaba en un vehículo, para que hablemos del mismo tema, Miguel, desde, obviamente, la posición desde FECODE, que es la que representas aquí en este momento. María Cristina, son como varios temas. Un saludo a Alejandro, un abrazo
fraternal y una felicitación emocionada por esa respuesta del sí del pueblo chileno, dejando atrás otra vez una buena parte del capítulo aciago que tuvo que vivir la democracia chilena y el pueblo chileno. Bueno, varias cosas. La primera es cómo nos toma la pandemia. Yo creo que esto es un asunto muy común en América Latina. Sin embargo, aquí hay que decir que la pandemia en el caso colombiano nos toma después de 18 años de un recorte de 195 billones de pesos con B larga en los últimos 18 años a educación. Es decir, que prácticamente el derecho a la educación estaba negado por 2 reformas constitucionales regresivas. Luego, asumir la pandemia, entramos obviamente en mucha desventaja porque ya el derecho a la educación estaba prácticamente negado. Acabábamos de conquistar en el último negociación colectiva y el último paro la exigencia y el compromiso del gobierno para que reforme la Constitución y le retorne a la población, a los 1.103 municipios de Colombia, 348 billones que suman la educación, agua potable, saneamiento básico y salud. Bueno, ese es el primer asunto. Y el segundo, la foto es que solo el 4% de los municipios de Colombia podrían hacer clases virtuales. Es decir, esa es la foto de la pandemia. Luego, lo que ha ocurrido en el país es que para el magisterio ha sido un reto muy duro que lo ha asumido con mucho compromiso y mucha creatividad pedagógica, y por eso se nos valora aún más hoy por parte de la comunidad educativa el carácter profesional de la docencia. Creo que esto es muy importante porque hoy se habla en el país de una deserción del 1%, o sea, estamos hablando de preescolar a media en los colegios públicos, está hablando de una deserción de 100.000 estudiantes. Y uno dice, bueno, es grave, pero sin que el gobierno dé los recursos, lo que muestra es, y con un 4% solo de las entidades territoriales que pueden, de los municipios que pueden hacer clases virtuales, lo que muestra es la tenacidad y el valor del magisterio y la creatividad para asumir sin apoyo del gobierno, como le corresponde, esta pandemia. Todos sabemos y debemos comentar con nuestros colegas latinoamericanos que 117 billones de pesos con B larga le ha permitido la emergencia sanitaria, los decretos al gobierno recoger para atender la pandemia, y solo ha destinado el 6%. Es decir, la otra funesta faceta de la pandemia es la mezquindad propia del neoliberalismo para atender esto. En virtud de lo cual nosotros tuvimos desde el principio una decisión: cómo asumir la pandemia. Y para establecer su dimensión y la táctica, pues planteamos cuáles eran los conceptos de la comunidad científica y la comunidad del sector de la salud, que nos dio una dimensión, y por eso nosotros le hicimos una propuesta muy temprano al gobierno, el 8 de mayo, de declarar una emergencia educativa. Hicimos 11 propuestas de manera conjunta, queríamos discutirla con el resto del sector educativo y con las entidades territoriales, cosa que el gobierno no aceptó y se negó, y lo que ha propuesto es una denominada alternancia educativa, que tiene 2 características. Pues la primera característica es que estamos en medio de un galopante contagio, y en segundo lugar, que no ha asignado los recursos para las 43.000 sedes escolares del país, entre 43.000 y 52.000. Y quiero decir, María Cristina, y comentarles que a instancias de la Defensoría del Pueblo, el gobierno, la ministra tuvo que sentarse con nosotros el pasado jueves en la Defensoría del Pueblo, y allí expuso que habían destinado 400.000 millones de pesos en el año 2020, y lo que quedó evidente es que hasta ahora han destinado 92.000 millones de pesos, que eso es como 2.100.000 pesos para cada escuela. Y quedó más evidente lo siguiente: la mentira de la semana en medio de la discusión frente al defensor del pueblo, y es que los 400.000 no son para el 2020, son para el 2020 y el 2021. O sea, estamos hablando máximo de 10 millones por colegio, o de 2.100.000 por sede escolar, con lo cual no se podría asumir.
Y la mezquindad llegó hasta tal punto que Profeco hizo una propuesta que la hizo por medio de la bancada alternativa en el Parlamento para que en el 2021 se adicionaran 650.000 millones de pesos para seguridad, para bioseguridad. Y la bancada parlamentaria del gobierno, obviamente con el respaldo del gobierno, negó esa adición. Con esto, ¿qué quiero decir? Que la propuesta de alternancia educativa, el retorno a clases presenciales bajo la propuesta de alternancia educativa, hoy es una emboscada a la vida y a la salud, porque estamos en medio del contagio galopante y sin recursos para bioseguridad. Eso es un asunto que nosotros tenemos que resaltar, y en ese orden de ideas entendemos lo que queremos discutir con el gobierno. Le decíamos, ustedes tienen que dar las garantías de bioseguridad, pero la posición nuestra es que los colegios no tienen por qué hacerse cargo de la bioseguridad. La bioseguridad tiene unos expertos que no somos nosotros, tiene unas orientaciones ya claras de la OIT, de la OMS, que deben cumplirse, y adicionalmente tiene que haber unos recursos por parte del Estado para que se puedan desarrollar. Lo que sí queremos discutir, y aquí entronco con lo que estaban diciendo nuestros colegas, con el gobierno, es cuál va a ser el respaldo financiero para el retorno a clases presenciales cuando no haya amenaza a la salud y a la vida por razones de pandemia. Me explico. Tiene que haber un respaldo porque debe haber una organización curricular y escolar diferente. Nosotros no vamos a llegar el día que tengamos que llegar a los colegios y decir, nos formamos en el patio, lloramos nuestros muertos y cada uno a sus colegios, a sus cursos. No, la escuela presencial tendrá que ser una retroalimentación, y uno de los puntos es el tema de la promoción. ¿Qué chicos se pudieron promocionar y qué chicos tienen promoción pendiente? Y en ese orden de ideas, los que se pudieron promocionar pudieron alcanzar los objetivos en matemáticas, pero no en educación física, lo que implicará organizar los grupos no solamente por grados, sino por asignaturas. Y los chicos que nunca pudieron vincularse tendrán que tener una consideración diferente. Luego eso va a implicar unos recursos de maestros, maestras, porque tiene que haber menos estudiantes por grupo, tienen que haber grupos por asignaturas, y eso implica un apoyo desde el punto de vista de más maestros en todas las áreas, pero especialmente docentes orientadores en preescolar, en primaria y en inclusión, donde el desarrollo no es autónomo de los chicos. Eso es lo que queremos discutir con el gobierno, y el tema no se reduce a si la promoción es automática o no sea automática, porque finalmente si se aprueba aquí una promoción automática, cosa que nosotros no tenemos por qué discutir con el gobierno, eso lo definen las autonomías y los gobiernos escolares, el gobierno dice pues que pase todo el mundo, los que fueron y los que no fueron, y se abstiene de invertir los recursos, y sí se afecta a la educación en condiciones dignas. Bueno, estamos aquí ya encontrando dos posiciones, ¿no? La posición que hay en Chile frente a que sí haya promoción automática, en el sentido, bueno, que la propusieron fueron los magistrados, pero que el ministerio ya se puso, ¿no? Estamos ahí encontrando un parangón interesante, ¿no? Pues allá el ministerio es el que dice, no hay promoción automática, y pareciese que no hubiera pasado nada, y entonces aquí hay unos que pierden y hay unos que pasan, y ignoremos la particularidad, lo que ha vivido cada estudiante. Aquí en Colombia, como lo decía Miguel, decimos, aquí el problema es inviertan. Aquí tenemos un olvido histórico de muchos años sin inversión, y bueno, ¿qué vamos a hacer con esas familias que efectivamente son muy pocas las que han podido conectarse porque tengan los equipos o porque tengan el internet, pero la gran mayoría han tenido otras angustias más vitales, que es el sustento diario, ¿cierto? También lo han vivido países como Chile, como Argentina, como México, yo creo que como todos los países de América Latina, ¿no? Pero de pronto aquí decimos es muy notorio porque aquí más del 70% de la población vive de la economía informal, del rebusque diario, como le llamamos nosotros. Entonces, bueno, vamos a darle la palabra a Organización Manzano y Manzano, y ya el rector está recogiendo para que nos cuente la experiencia ya como directivo docente. Ahí estoy solo escuchándolos para ahorita intervenir.
Ya desde la vivencia, ya en la escuela. Bueno, vamos, aquí, Sí, esto está muy bueno. interesante. Doctor Manzano, desde lo jurídico, enfoquemos este tema desde lo jurídico, obviamente desde la defensa de la vida, pero casi siempre le dicen a uno los compañeros, y lo digo ya como dirigente sindical, bueno, pero desde lo jurídico, ¿yo cómo me defiendo? Si digo que no, ¿cómo me defiendo? Uno dice, bueno, está la autonomía escolar, usted tiene una evaluación de qué, con qué cuenta y qué es lo que no tiene para poder decir si acepto o no acepto una alternancia, cómo me voy a arriesgar de que si se contagian me culpan a mí, a quién van a culpar, quién asume la responsabilidad. Bueno, todo ese ámbito desde lo jurídico, mi doctor Manzano, bienvenido a Magisterio al Día. María Cristina, muy buenos días a ti, muy buenos días al compañero Miguel Ángel, a todos los intervinientes, al compañero precisamente de Chile. Pues aquí ustedes me ven, yo estoy ahorita aquí en el grado de mi hijo y mire cómo nos tienen con alternancia, pero pues obviamente es bien distinto una presencialidad en la cual hay inversiones, en la cual hay posibilidades, a una inversión que el Estado colombiano le ha negado históricamente a la educación. En estos momentos es absolutamente claro que el gobierno colombiano le miente a la comunidad educativa, que el gobierno colombiano le miente a los colombianos y a las colombianas. Ya me hice por acá solo y ya puedo quitarme esto. Listo. Y le miente precisamente porque solamente 92.000 millones de pesos para garantizar unos protocolos en los cuales está siendo responsables no solamente, ojo, de la aplicación de los protocolos, de la resolución 666 año 2020 y la resolución 1721 del año 2020, que como lo hemos dicho hasta la saciedad, en ningún momento establecen obligatoriedad para que los docentes pertenezcan a los comités de alternancia educativa, pero que muy por el contrario, la ministra de Educación, con las directivas ministeriales y las circulares, lo que quiere es borrar de tajo, uno, la autonomía escolar de los consejos directivos, que como tú bien lo dices, María Cristina, son los órganos encargados de determinar si hay las condiciones o no. Y yo creo que si en todas las instituciones educativas se pusiese al consejo directivo a deliberar sobre este tema, van a decir que no hay condiciones, que no hay presupuesto, que no es posible regresar a las aulas dado precisamente el peligro que representa. Número dos, que la ministra no le está diciendo a las entidades territoriales, a los docentes, a los directivos docentes, ni a los padres de familia, cuáles van a ser las responsabilidades que van a asumir sobre texto de la aplicación de la alternancia, y es precisamente las responsabilidades penales, disciplinarias y las responsabilidades derivadas de los daños y perjuicios a nivel civil. Por esto sí que ha sido consecuente el Consejo de Estado y los distintos pronunciamientos. No debemos olvidar, como lo hemos dicho también, estamos en un gobierno en el cual los organismos de control, las procuradurías, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación ya no son un contrapeso gubernamental, sino muy por el contrario, son aliados del gobierno que van en contra y que van a ir casi a rajatabla como si tuvieran una letra escarlata nuestros maestros y maestras. Necesitamos en este momento que los maestros hagan conciencia, nuestros directivos docentes, que las condiciones no están dadas. Piensen en esto, compañeras y compañeros docentes y directivos docentes. Vayan ustedes o llamen a cualquier empresa de seguros, una aseguradora, y solicítenles una póliza de responsabilidad civil extracontractual por los eventuales daños que se deriven producto de la alternancia. Ejemplo, los contagios por COVID-19 que vayan a tener nuestros niños, niñas y adolescentes, y ninguna aseguradora va a expedir una póliza en estas condiciones porque saben que esto es un negocio que se pierde, saben que eso es dinero que van a perder las aseguradoras privadas. ¿Por qué el gobierno nacional insiste entonces, ya acabando el año escolar, en hacer esto de una manera tan improvisada y mucho más cuando ustedes lo vieron el día de ayer? Colombia vuelve a pasar más de los 10.000 contagios diarios. Llevamos más de 160 días con una cifra de muertes de más de 100 personas al día.
Colombia se resigna por el gobierno de turno, por el gobierno del presidente Iván Duque, a dejar los 10 primeros puestos a nivel mundial en caso de contagios, en casos de decesos, y seguimos aumentando los casos activos de COVID-19. Así que frente a eso, no podemos permitir en estos momentos que, so pretexto de aplicar ese experimento, nuestros niños, niñas y adolescentes, nuestros maestros y nuestras maestras, los administrativos e inclusive la misma comunidad educativa vaya a salir perjudicado. Yo creo que esto es un llamado muy fraterno, no solamente a nivel jurídico, también a nivel sindical y a nivel político, a que tenemos que rodear a FECODE, a que tenemos que rodear a DEC, a que tenemos que rodear a la Central Unitaria de Trabajadores, a FENDIDOC, y decirle un no rotundo por la vida, por la salud y por la dignidad de toda la comunidad educativa. Así es, doctor Manzano. Claro, algunos compañeros dicen, ¿y si se nos llevan los estudiantes y no los matriculan y terminamos sobrando todos los maestros, qué vamos a hacer? Digo, bueno, ¿y si llegan y se contagian y nos morimos, entonces qué hacemos? Eso es un tema muy complejo, de verdad que sí, porque tiene muchas aristas y efectivamente, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud dice, por cada 20 estudiantes debería haber una batería de baño. Vaya a ver en qué institución educativa pública, en cuántas realmente se cumple esa norma que estipula la Organización Mundial de la Salud, por citar solo una de las recomendaciones. Vamos a escuchar a nuestro compañero rector Ricardo Gómez de USDE frente a este tema. Cris, buenos días nuevamente. Saludar a Alejandro, a Miguel Ángel, al doctor Manzano. Pues es que es en este momento en el que solo nos han tratado a punta de decretos, y uno viene a hablar de alternancia, por ejemplo, bueno, hablemos de esta semana que viene, que es una semana fundamental para todas las instituciones educativas. Tema de clausuras, tema de grados, ¿sí? Y entonces se hace la solicitud a la Secretaría de Educación para decirle, oiga, ¿qué hacemos en las ceremonias de grados? Ah, no, Cristinita, mire a ver usted cómo gradúa de acuerdo a la situación de su municipio. En el caso mío, voy a hablar de mi institución, pues claro, uno encuentra que todos los papás, rector, hagamos los grados, eso hagamos los presenciales, no va a pasar nada. Le dije, claro, listo. Si ustedes me firman todas las actas a las que hubiese necesidad de firmar por el tema penal, civil, administrativo, hacemos los grados. Ah, no, rector, yo ya no firmo. Entonces, resultado de la operación, pues nos fuimos, los grados serán de manera virtual, ¿sí? O con asistencia de tecnologías. Pues aquí es donde uno, Cristina, muchas veces, y en eso sí hay que abonarle a su merced y a muchos compañeros de FECODE, de USDE, de ADEC, de todo lado. Desde comienzo de año se habló sobre la importancia del gobierno escolar y sobre la autonomía de las instituciones, ¿sí? Es que el consejo directivo, pues dentro de todas sus atribuciones que le da la ley 115, en el caso mío, vuelvo, y de muchos compañeros rectores, dijimos, no le vamos a seguir el juego a la Secretaría de Educación, no le podemos seguir el juego a... Vea, es triste, muchos compañeros hoy en día en el grupo de rectores, y sé que de pronto podrían más, ¿sí? ¿Cómo así que nosotros vamos a promocionar una venta de protocolos? Es que venga, rector, yo le vendo los protocolos. Bueno, y yo le digo, bueno, venga, ¿usted me vende qué? Certifíqueme que esos protocolos jamás, que me van a, mejor dicho, me blindan el colegio. Eso no es cierto. Es que los protocolos, se nos metió que el protocolo es solamente gel, alcohol y el termómetro. Pero los rectores tenemos muchísimas, muchísimas más preocupaciones. Dirán, es que ustedes solo piden infraestructura. Pues tenemos que pedir infraestructura porque, por ejemplo, cuando yo asumí esta institución, asumí una institución que llevaba más de 25 años sin hacer la inversión en la planta física. Las instituciones no tenemos conectividad. Lo decía el compañero Miguel Ángel, ¿quién va a pagar las horas extras de todos los demás compañeros que se van a necesitar para atender la famosa alternancia? Sencillito, no tenemos agua potable. ¿Quién va a cubrir todas las pruebas de las pruebas de COVID de los estudiantes, de los docentes? Y ahí para apoyar a mi doctor Manzano, yo ya, por ejemplo, tengo compañeros docentes que me dijeron, venga, rector,
le voy a pasar a usted un acta de sección de responsabilidad si volvemos, pero usted asume la responsabilidad de lo que me pase a mí. Le dije, no, compañero, yo haré lo mismo. Yo, si me dan la orden de abrir, sí, pero como ahí volvemos al cuento del gobierno escolar, mi consejo directivo, muy juicioso, atendiendo todo lo que dijo la ley 115, dijo que eh, nosotros seguiremos y estamos con el tema de toda la educación asistida, y de esta manera, como no hemos afectado ni las dinámicas de la institución, ni los calendarios, ni nada, ¿sí? Eh, pues vamos a seguir con educación en casa, que si existe una orden para regresar a la alternancia, pues en eso sí, vea la importancia del gobierno escolar y específicamente del consejo directivo y del consejo académico, porque, o si no, como decía mío, si no nos unimos, como decía el doctor Manzano, de verdad que es que yo puedo tener ya un libro de todas las preocupaciones que tenemos los rectores. No solamente la infraestructura, porque finalmente el tema de la infraestructura no tiene nada, pues tiene muchas cosas que ver, pero la salud de los niños, la salud de los mismos compañeros docentes, bueno, Las y más preexistencias. preocupante con Una todas las cosas intervención, que, María Cristina, para apoyar a mi querido rector Ricardo. Y Ajá. es vale, precisamente que el mismo Consejo de Estado, que es que eso es lo gracioso del asunto, aunque existan exenciones de responsabilidad, autorizaciones, condena a los maestros y a las instituciones educativas a que tienen que pagar los daños y perjuicios. Y dos, porque el gobierno nacional no modifica el decreto 1655 del 2015 en cabeza de fiduciaria de la previsora, no modifica la ley que establece las enfermedades profesionales y el COVID es una enfermedad de origen común en estos momentos. Y eso significa que no le van a descontar a nuestros maestros y a nuestras maestras que se contagien de COVID-19. Así que no hay ni siquiera el argumento jurídico o jurisprudencial válido para estar diciendo que no va a haber ningún tipo de responsabilidad. En estos momentos la jurisprudencia, las sentencias castigan durísimo a los maestros, a los directivos docentes en virtud del artículo 2347 del Código Civil, que es la responsabilidad que tienen las instituciones educativas, a los consejos directivos, a los directivos docentes, y pues frente a eso el gobierno nacional lo único que hizo fue lavarse las manos para que la responsabilidad sea obviamente de la comunidad educativa. del Me papá y Así del... es. gustaría, me gustaría también hacer una reflexión a propósito de lo que los panelistas han planteado. Yo creo que hay una primera reflexión que es súper importante considerarla. Es esta lejanía, esta desvinculación que existe entre el sistema educacional, los profesores y el Ministerio de Educación. Ya, por lo que voy escuchando efectivamente lo que pasa en Chile, lo que pasa en Colombia y se repite en otros países de América Latina, es esta desvinculación, esta disociación entre la autoridad máxima, a la cual uno debiese acogerse, pero pareciera que la autoridad máxima está por un carril distinto de las necesidades que tienen tanto docentes como la comunidad educativa. Ese es un primer gran problema que a propósito de los liderazgos nacionales e internacionales uno empieza a observar. A partir de eso, hay otra temática que me parece a mí que es súper compleja y efectivamente, como el profesor Miguel Ángel decía, no se trata de tener promoción automática o no. En el fondo, lo que estamos resguardando es la seguridad sanitaria por una parte y la seguridad de la salud de todos nuestros estudiantes. Imagínate que en Chile hay más de 13.000 colegios, ¿ya? Entonces, se han hecho algunas aperturas, sobre todo con los estudiantes de último año, para que puedan terminar su proceso, se puedan certificar, como decía el rector Ricardo, ¿cierto? Pero pareciera que desde afuera hay una mirada muy simple, sencilla, pero no nos damos cuenta es que las comunidades educativas están golpeadas. Esto de la pandemia lleva 8 meses de manera muy ruda, ¿ya? E incluso en algún momento todos pensábamos que a propósito de la pandemia varias de nuestras acciones, varias de nuestras preocupaciones iban a cambiar, y ahí también nosotros apostamos a que también la preocupación de la gestión de parte de los ministerios de educación y de los gobiernos de distintos países también iba a cambiar. Pero lamentablemente nos damos cuenta que
desde el momento que empieza a aparecer una pequeña posibilidad de empezar a retornar, pareciera que nuevamente volvemos a una total normalidad. Y la verdad que eso es autoengañarnos, ya eso es engañar a las comunidades educativas, y eso también deja de lado una de mis preocupaciones que tiene que ver con los profesores. Hoy día los docentes en América Latina han sido los que han parado el sistema de educación en la virtualidad, con muy pocos recursos, con mucho trabajo, manteniéndose en casa, con todo lo que significa estar en la casa. Entonces, yo creo que ahí lo que hoy día hace falta es un análisis más profundo, no perder de vista el problema de la pandemia, no perder de vista la seguridad de nuestros estudiantes, ¿cierto? Y desde esa perspectiva, efectivamente, yo creo que este es un tema que no ha acabado, y así como lo estamos discutiendo hoy día en tu programa, hay que hacer una proyección para el 2021, porque lo más probable es que a América Latina no va a llegar vacuna todavía, entonces vamos a estar a lo menos el primer semestre de 2021 todavía preocupados con estas materias que son tan importantes. Efectivamente, bueno, estos conversatorios que estamos haciendo hoy aquí, pues la idea es que se deben que hacer en cada institución, en cada comunidad educativa, porque efectivamente, pues la decisión está también en manos de las comunidades educativas a través de los gobiernos escolares. Es clave, ha sido una oportunidad de empoderamiento, posicionamiento, conocimiento y entender toda la facultad que la ley le dio a los gobiernos escolares, pero también es el llamado al gobierno nacional a una política pública realmente comprometida con la educación, más allá de pensar en resultados, porque uno ve en los noticieros, no, que mire, la calidad bajó, que mire que las pruebas externas, que los resultados de las pruebas PISA, que los resultados de las pruebas saber, pues son unos resultados, pero ¿qué hacemos con esos resultados si necesitamos salvar la vida? Necesitamos revisar los procesos, cómo está viviendo la gente, qué se dejó de hacer históricamente que hoy nos pasó factura. Miguel, estás pidiendo la palabra, ya te doy la palabra, que doctor. estamos huérfanos. Sí, claro, sí, claro. Lo que pasa es que, perdón, con esto termino, que en la medida que la gestión pública o la decisión de las políticas públicas en educación no se hagan cargo de estas problemáticas, digamos, en serio, la verdad que efectivamente, como varios de nosotros hemos comentado, aquellos que tienen todas las posibilidades tienen un carril muy distinto de la mayoría de nuestros estudiantes, sobre todo de la educación pública, donde tienen menos recursos, menos posibilidades, y donde hoy, ahí en esos sectores lo más relevante es que la gente pueda comer, que la gente pueda vivir y que pueda estar tranquila. Y yo creo que respecto de eso, hoy día los ministerios de educación se han olvidado un poco. Yo creo que lo que plantea Alejandro es el punto, es que nosotros hemos dicho, primero la vida, es decir, estamos en una especie de guerra, esta es contra una pandemia, y bueno, la otra es la indiferencia y la mezquindad de este establecimiento neoliberal, pero digamos, estamos en una pandemia, en un capítulo excepcional de la historia, inédito por lo menos para los que estamos vivos, menos de hace 100 años que fue la última pandemia. Y en ese orden de ideas, lo primero es la vida, y nosotros, por eso, como académicos y integrantes del sector educativo, pues hemos asumido los conceptos de la comunidad científica, y lo que dice la comunidad científica y el sector de la salud es que no respalda lo que se ha denominado, muy bien Alejandro lo recordaba aquí también en Colombia, a partir del 1 de septiembre, entramos en la nueva normalidad. Y la nueva normalidad es que ante la miserableza de no proporcionarle a 9 millones de familias una renta básica, un ingreso básico durante unos meses para resguardarse, teniendo los recursos, además, que esto es lo más indigno, eso le costaba 25 billones de pesos sobre 117 billones que han recogido. En ese orden de ideas, pues la nueva normalidad es salgan al rebusque y a comer como puedan, porque el gobierno no va a hacer absolutamente nada, pero inmediatamente las 14 asociaciones, no, 14 asociaciones científicas y médicas de Colombia dijeron, eso es un error, lo que se necesita es una cuarentena mucho más eficaz. Es un primer asunto que estamos de acuerdo, la nueva normalidad no tiene nada que ver con la modificación del contagio, es decir, al contrario, una cifra que era conocida pero no publicitada por el gobierno, y era que a diciembre iban a haber 42.622 muertos. Es una cifra
que le presentó el gobierno a la Corte Constitucional para que le prorrogara los decretos de emergencia, pero que no la publicitan, ¿sí? Bueno, se está cumpliendo esa cifra. Lo que ha dicho la comunidad científica es que la comunidad educativa, que hace parte de la población, pues está expuesta al contagio. Aquí somos 19 millones de personas las que gravitamos alrededor de la escuela, entre madres, padres, acudientes, maestros, el resto de los trabajadores de la educación y, por supuesto, todo el conjunto de estudiantes. Luego, hasta ahora, el no a la alternancia por parte de FECODE ha salvaguardado, ha contribuido a salvaguardar, no hemos sido los únicos, por supuesto, la vida y la salud. Pero en esto que decía el doctor Manzano de las mentiras, esta reunión, es decir, ustedes están conociendo incluso una información, porque fue una reunión con la ministra a instancias de la Defensoría del Pueblo, porque tocó a instancias de la Defensoría del Pueblo para que se soltara el pasado jueves. A instancia ella revela, finalmente queda claro que no son 400.000 millones en el 2020 y otra plata en el 2021, sino para todos los 2 años. Cuando le demostramos que han girado solamente 92.000 millones, dice, bueno, pero además de los 400.000 millones va a salir plata del FOME. Para Alejandro, aquí se creó un fondo que se llama el Fondo de Mitigación, y como dice mi mamá campesina de la zona del Tequendama, del mismo cuero salen las correas. Salen las correas. Cogieron la plata de las regiones y crearon el fondo de mitigación para enfrentar la pandemia. Se la quitan a las regiones, que eran recursos ciertos, y ahora se vuelven inciertos, porque cuando le dije a la ministra, ¿cómo así que va a salir la plata del FOME? Si mire las primeras 5 prioridades de destinación del FOME y en ninguna parte aparece bioseguridad. Todas son para reactivación económica e incluso para salvar grandes empresas y sector financiero. Hágame el favor, si ustedes leen el artículo 4 de ese decreto. Y mientras tanto, nosotros pidiendo unos recursos y el gobierno de manera rápida y pronta se ofrece a darle un préstamo a Bianca, que ya no es colombiana sino panameña, de 1.4 billones, porque se dice la cifra en pesos, ¿no? 337.000 millones de dólares. Pero en pesos suena más durito, 1.4 billones de pesos, que nos caería muy bien. Nosotros le pedimos al Parlamento para bioseguridad, para adicionar al presupuesto del próximo año, 650.000 millones, ya lo había dicho a través de la bancada alternativa, lo niegan y sí corren a tratar de prestarle 1.4 billones de pesos a una compañía como la Bianca. Esto, como dicen, mamá no tiene perdón de Dios, mijo, ¿no? Es decir, no hay forma sino de decir, esto es lo que es esa panda neoliberal que está en el poder, que ahora entonces, además de guardarse la platica, los 117 billones de pesos, sale el ministro Carraquilla. Alejandro, es que en todas partes los ministros de Hacienda, el ministro de Hacienda dice, se ha aprobado el proyecto del 2021, vale 153 billones de pesos, eso quiere decir, estoy hablando de lo que dijo el ministro, yo no me estoy inventando, ¿no? Un periódico económico que aquí se llama Portafolio, eso implica que cada familia tiene que dar a esos 153 billones de pesos 10 millones de pesos. Es decir, la gente cercada por el hambre, por la pandemia, el ministro Carrasquilla, como si estuviera, no digo ni en Suiza, estuviera en otro planeta, está hablando que a cada familia le corresponde aportar 10 millones de pesos para completar estos 153 billones de pesos. Entonces, ¿dónde va a salir esa plata? es una emboscada a la vida que nos está proponiendo. Pero además, insisto, así tuviéramos la bioseguridad. Toca tener en cuenta la otra variable, el comportamiento del contagio, ¿sí? Como el caso de Israel, que tuvieron que retornar a clases. Yo le dije a la ministra, y lo puedo decir aquí públicamente, se lo pregunté. Yo no entiendo cuál es el sustento científico de la ministra de Educación, que dice que en la alternancia educativa, fuera de las aulas, o sea, en el patio a la hora del descanso, va a haber 2 metros de distanciamiento, pero dentro de las aulas 1 metro. Y ese dato, ¿de dónde salió? ¿Cuál es el sustento científico que dentro del aula debe haber 1 metro de distancia? Háganme el favor, ¿no? Economistas metidos acá a científicos, cosa que no corresponde, y en cambio de ocuparse de lo suyo, que es la economía, eso sí no lo hacen, y esto sí es un horror, porque lo que está diciendo la comunidad científica es que el virus se transmite por el aire,
y en ese orden de ideas hay que tener en cuenta que los 2 metros no son suficientes. Última cosa, y aquí lo que se está viendo, lo que dijo el maestro Ricardo, es que el Estado delega el deber constitucional, su responsabilidad de proteger la vida en los ciudadanos, en las familias, incluso en niños que son representantes de los consejos directivos, que no tienen los instrumentos, los recursos, que son precisamente del resorte de los gobiernos. No es que nosotros no queramos retornar a las clases presenciales, pero por Nosotros supuesto. queremos. El tema es que no podemos ir a una emboscada cuando nos dicen no hay plata y estamos en medio de una galopante contagio que en Colombia no ha tenido pico. Efectivamente, aquí tenemos un gobierno que no escucha a la comunidad científica, que solamente escucha a los grupos económicos para los cuales que lo eligieron y para los cuales gobierna, porque realmente no hay un gobierno que se manifieste en políticas públicas que beneficien realmente a la gran mayoría del pueblo colombiano. Yo quisiera que primero saludar a todos, tenemos una cantidad de interacción aquí a través del chat de Magisterio al Día, pero aquí algunas personas han opinado. Elibet Mora dice, por ahora lo único viable es mejorar las estrategias referentes al manejo de las TIC y con el perdón de muchos profes de la secundaria, bajarle un poquito más a la atención sobre sobre todo a la hora de evaluar, porque si nos dedicamos a hacer perder a los estudiantes porque no se pueden conectar o no cuentan con equipos de cómputo para cumplir, le estamos dando al gobierno la oportunidad de enviarnos a la alternancia con los riesgos que esto implica para todas las comunidades educativas. Bueno, aquí Álvaro también está viendo, Dianis, María, bueno, aquí hay otro compañero de Facatativá. Un saludo desde Facatativá, importante el tema por las imposiciones que pretende el Ministerio de Educación. En Facatativá, la Secretaría de Educación intervino para que el Consejo Directivo modificara la votación realizada en la cual se aprobaron los grados de 11 de forma virtual. Presionaron una nueva votación que es ilegal y ahora serán presenciales. ¿Qué es esto? ¿Cómo así que presionaron? O sea, a ver. Pues, Cris, Bueno, mira, el sí, tema, por eso yo creo que es como la enésima vez que lo hablamos contigo y con muchos de los compañeros que han pasado por estos conversatorios, que es que nosotros como docentes, y puede sonar irónico, hiriente, nosotros muchas veces nos clavamos la puñalada a nosotros mismos, ¿sí? Qué fácil es tener un gobierno escolar organizado donde el consejo académico, ¿sí?, diga, no, la situación es totalmente diferente, es una situación académica típica, modifiquemos de manera transitoria, porque es que no estamos diciendo que lo vamos a modificar secula seculorum, el sistema institucional de evaluación. Hagamos que el proceso de evaluación pues, se adopte o se adapte mejor a la situación de pandemia. ¿Dónde está el aprendizaje autónomo? Lo que los niños habían dejado de disfrutar con sus familias, ahí hay aprendizajes desde la tradición oral, desde lo cultural, desde lo familiar, la ¿sí? convivencia. El simple hecho de aprender a convivir en familia que no se sabía. Claro. Eso es supremamente importante. Yo siempre he pensado que no es coger al niño para ponerlo frente a una pantalla y empezar a meterle temas y sobre temas, más otro tema, más otro tema, más otro tema. No, No hay son que la rotillitas. evaluación, hay que hacer una interrelación total de las áreas, pero no es decir, hoy dictamos matemáticas y física y mañana dictamos sociales e historia, no. Es realmente hacer un trabajo juicioso donde uno puede organizar unas guías por semana o un trabajo por semana y ya, ¿sí? Para que también le demos espacio a asignaturas como la religión, la ética, la educación física, las artes, ¿sí? Y que ahí metamos a la familia, los niños con necesidades especiales. Eh, este trabajo de verdad que nos ha hecho repensarnos como educadores Yeah. y yo pues tengo que felicitar a muchos de los rectores del departamento de compañeros y a muchos compañeros docentes, pero también uno tendría que hacerle un llamado de atención, Cris y Alejandro, que creo que también pasará en Chile, compañeros. A los niños hay que quererlos como si fueran nuestros propios hijos, porque es que nosotros estamos trabajando con menores de edad que tienen un grado especial, no solo de protección, sino que también extrañan a sus docentes.
eh, yo esta semana hacía los videos para las clausuras finales ya de los niños y de verdad que les decía que el rector es la persona que menos interacción tiene con los chicos, pero que también los extrañamos, que queremos volver a jugar con ellos, por lo menos a escuchar la bulla para salir uno a la oficina y regañarlos, ¿sí? pero, pero esa interacción tan necesaria, pues tenemos que luchar porque esos niños que hoy están todos en la casita, volvamos y vuelvan felices a la escuela, no a entrar al salón, no, tenemos que llegar a conversar, a jugar, a quitarnos muchas cosas de encima de las que hemos dejado de compartir. Pero sí es la Cristina, invitación, Cris, Sí. y no, a los compañeros a modificar la evaluación, a que esta semana tan importante de los comités de evaluación y promoción del Consejo Académico, pues nos toca darle la mano a nuestra razón de ser en la escuela, que son los niños, ¿no? sí, yo quisiera ahí apoyar lo que dice Ricardo como rector, y yo creo que hoy en día lo más cercano desde la investigación y de lo que me ha tocado a mí poder escuchar también en otros congresos es implementar lo que hemos hablado de, por una parte, la evaluación auténtica y lo que hoy día también se conoce como la retroalimentación auténtica. ¿Por qué razón? Primero porque no necesariamente los estudiantes aprenden solo de contenidos teóricos o de materias, como se habla en la escuela. Ya hay procesos de aprendizaje que tienen que ver con el compartir en familia, el trabajo en equipo y muchos otros elementos que la pandemia nos da la posibilidad de remirar. Por lo demás, cuando hablamos de evaluación, tenemos lamentablemente siempre la ocurrencia de solo preocuparnos como de la calificación final. Nosotros Ese es sabemos el problema. Has puesto el dedo en la llaga. Es que el problema es que creemos que evaluar es dar la nota. dar la nota. Y es un proceso. Estamos lejos de eso. Lo que hoy día los docentes estamos preocupados es de evaluar el proceso del estudiante, desde el momento de cómo amaneció durante el día, cómo se desenvolvió, La parte ¿cierto? humana. La parte humana, ya cómo nos preocupamos de lo prosocial en términos de este estudiante que está en su casa, que está en un contexto, como decía Ricardo. Claro, también nosotros lo echamos de menos desde la escuela, pero también nosotros los profesores hoy día tenemos que ponernos en un contexto que es más relevante que la calificación, llevar una buena retroalimentación, una buena conversación, una buena motivación, un buen acompañamiento y sin duda que para el estudiante lo que le va a quedar y lo que lo va a hacer aprender es sentirse apoyado por su docente y por su escuela. Entonces, si el estudiante también se ve enfrentado a que son las calificaciones lo primero, va a estar angustiado el estudiante, va a estar angustiado la familia. Como hemos comprendido todos que esta pandemia se mantiene y pareciera que hay rebrotes, entonces pareciera que no hemos aprendido nada durante estos 8 meses. Finalmente, con esa sensación nos quedamos. Entonces, creo yo que hoy día los docentes que están haciendo un trabajo muy importante, necesitamos ser apoyados por las autoridades ministeriales, ¿cierto? Para que la mirada sea en un proceso de evaluación auténtica, en un proceso de retroalimentación auténtica, donde se miren otro tipo de transversalidades distintas a los contenidos. Ya va a haber tiempo para eso, ya vamos a tener tiempo para retomar eso. Hoy día, en la medida que un estudiante se sienta motivado, contento, que no pase hambre, que se sienta acompañado por su familia, creo que es lo más relevante en un contexto de pandemia y creo que en ese sentido nosotros los docentes hemos hecho el apoyo al 100%, ¿ya? Y creo que no solamente en Chile, sino que también a propósito de lo que dice Ricardo como rector, está ocurriendo también en Colombia. He tenido la posibilidad de conversar con alguna gente en Argentina y también en Ecuador, y probablemente estamos en la misma situación. Hoy día los profesores requieren ser más escuchados, ya un Ministerio de Educación que comprenda más las lógicas propias de las familias y de los sistemas educacionales e ir dejando de lado, por cierto, que la preocupación sea solo económica, ya, porque finalmente nos hace un tremendo daño y finalmente nos hace vivir en angustia. Y lo que más queremos hoy en día, a propósito que se acerca la Navidad, a propósito de muchos procesos que vienen, es tener una familia y sobre todo un niño un poco más contento, la verdad.
lo fundamental aquí es lo humano y ponernos en el lugar del otro. Yo siempre he reiterado eso, pongámonos en el lugar del otro. De pronto tú no estás pasando hambre, tú tienes de pronto internet, tú tienes un equipo, pero quizás esos chicos, muchos de nuestros chicos están en una angustia, hay conflicto interno en las familias porque se ha perdido el trabajo y usted sabe todo lo que eso significa dentro de un hogar, hay violencia intrafamiliar, hay cantidad de circunstancias que nos obligan un poco más, a ser más investigadores también de cuál es el contexto que está viviendo nuestro estudiante. Nosotros hemos cargado sobre los hombros, de verdad, los maestros en Colombia y seguramente en todos los países latinoamericanos hemos cargado sobre los hombros la garantía del derecho a la educación, cosa que no ha hecho el gobierno, porque el gobierno se ha dedicado a expedir normas y normas y decir tienen, pero sin ubicarse, sin aterrizar en las necesidades reales. Es que hacer normas desde un escritorio con todas las comodidades, pues debe ser muy fácil, ¿no? Claro. Pero otra cosa es vivir la realidad, ir a la escuela, una de las escuelitas de Purí, que me enviaba el rector las fotos, que se ve que eso hace años no le llega un peso ni para pintar, ni para tapar las grietas, unos sanitarios ni que hubiera pasado Simón Bolívar por ahí, pues, eso no tiene, eso no, creo que fue no de los que hizo cambiado. Cristóbal Colón. Oye, No se María ha Cristina, cambiado. y lo otro también que llama mucho la atención desde como parte de este conversatorio es darnos cuenta esta tensión que hace tan daño a las sociedades. Fíjate, acá en Chile, el ministro de Educación no se cansó nunca de cada 2 semanas decía, bueno, la próxima semana los niños vuelvan a la escuela. Cada 2 semanas salía con un discurso de esa naturaleza y la gente, digamos, conversaba, los padres apoderados y todos decían, yo no voy a mandar a mi hijo a la escuela para que se pueda contagiar o no, prefiero que se quede en la casa, prefiero recibir un apoyo desde la casa, pero hay una intención de repente, no sé si malintencionada la palabra, pero tan poco, mirando tan poco el contexto histórico en el cual estamos viviendo. El, se comentaba más atrás, lo peor que le puede pasar a una sociedad y lo que le puede pasar a un gobernante y a sus líderes es no darse cuenta de lo que está ocurriendo en su realidad, no escuchar también lo que el pueblo le está diciendo. Hoy día, con las comunicaciones, en un paradigma mucho más interactivo, ¿de qué nos damos cuenta? Que efectivamente la gente está más informada, tiene mayores elementos de juicio. Entonces pareciera que nos llama mucho la atención de que efectivamente, claro, y ahí le echamos la culpa a nuestro sistema neoliberal, que es un sistema que debiese cambiar, es un sistema que debiese humanizarse, es un sistema que tiene que mirar a las personas. En algunos países de Europa creo que también han tenido un poquito más de mirada, un poquito más allá que nosotros, y la verdad que estas instancias que nos permiten conversar, permiten también de ir generando hitos, porque efectivamente lo que hoy día se necesita, como decía el compañero anterior, es conversar más con la autoridad y que la autoridad también se acerque a conversar con sus profesores y a comprender las realidades que ocurren en cada comunidad educativa. Por eso que acá la estandarización y ser muy homogéneo, la verdad que nos sirve de mucho. Y en eso yo rescato lo que decía Miguel Ángel, en el sentido de poder conversar con la autoridad y decir a la autoridad, mire, esta es la realidad que está viviendo el país, no es un tema de más o menos calificaciones, lo que estamos recordando es la salud de nuestros niños, la salud de las familias, y lo que queremos es ojalá terminada esta pandemia lo antes posible, tener un nuevo trato. Incluso acá en Chile también se ha conversado de esa perspectiva, un nuevo trato social, un nuevo trato con la comunidad educativa, y que la pandemia sea una tremenda oportunidad para hacer los cambios que tanto mi país necesita como América Latina, en el sentido de las políticas públicas que bajen hacia los sistemas educativos y que finalmente esto no se transforme solamente en dinero más, en dinero menos, que finalmente le llegan a quienes, digamos, no lo A los mismos de necesitan, siempre, a los mismos de a los siempre. mismos de siempre, y a los que más lo necesitan, pareciera que se les cierran las puertas, y esa es una tremenda preocupación que nosotros desde la educación debemos tener. Bueno, se nos está terminando el tiempo esta conversación. Bueno, el miércoles vamos a continuar porque el miércoles que cerramos los encuentros de miércoles pedagógicos, ahí vas a estar de nuevo tú, Miguel, por supuesto, como ejecutivo de FECODE del CEID. Va a estar otro compañero chileno, va a estar el compañero Fuentes de Argentina. Voy a necesitar un contacto de Ecuador. Me gustaría tener un contacto, a ver si podemos Bueno, ahí tener lo un contacto de buscamos. Ecuador. Súper bien. Me Para, decían, disculpa,
Me salí por problemas de conectividad, entonces quedo aquí a disposición de cualquier pregunta. Listo, sí, tranquilo. Es que mira, Ok. precisamente aquí también en la interacción, y me excuso de una vez con los compañeros que están aquí a través del chat, que han escrito bastante, saludado bastante, un abrazo por supuesto para todos ellos y ellas, pero aquí precisamente se hablaba hace un momento de cómo aquí, por ejemplo, no se considera una enfermedad profesional el COVID. Entonces, un maestro que tiene una incapacidad, si es que le dan la incapacidad, pues le van a hacer el descuento del 33.33% que le hacen después del tercer día de incapacidad. O sea, si tiene 4 días de incapacidad y aquí son 14 días pero sin embargo, aquí cuenta una compañera, Patricia Hoyos, dice, ya le sucedió a una profe de Mosquera. Le hicieron la prueba y salió negativa. Sin embargo, el médico le recomendó aislarse por 14 días. Fue una recomendación, ni siquiera le dieron incapacidad. O sea, si es una recomendación y usted no la tiene por escrito, pues no puede justificar ante el directivo docente, ante el superior inmediato, por qué no va a estar por 14 días, ¿cierto? Pues seguramente no le van a hacer el descuento porque no está la incapacidad, pero ¿cómo justifica ante el directivo que por 14 días, bye bye, no va a estar? No va a estar. Ese es un problema serio que tenemos. Acá hay otra, bueno, aquí hay un sinnúmero de situaciones. También ustedes deben hablar con sus compañeros docentes para que salgan a la calle con tapabocas porque los vemos, bueno, eso es una crítica, los vemos disque trotando y montando bicicletas sin tapabocas. En Pero todas partes, ¿cómo se dice? La niña del Señor hay de todo, sí, pero sí, la mayoría muy juiciosos. quieren ir al aula por el temor al contagio. ¿Al fin qué? Bueno, pero es que hay que mirar muchas cuestiones, efectivamente. Claro, Si el distanciamiento social es amplio, si usted no está en medio de un contexto, pues puede estar sin tapabocas. Y para hacer un deporte de alta exigencia de oxígeno, pues el tapabocas se convierte en un problema siempre y cuando no tenga tanta gente alrededor. O sea, todo es relativo, pero efectivamente si expiden un decreto exigiendo la alternancia en FUSA, ¿cuál es la respuesta de nosotros los directivos y los docentes? No puede, yo no creo que pueda expedirse un decreto ordenando tienen que ir, porque es que precisamente ese es el contexto el cual estamos analizando. Seguramente si existe una institución educativa que tiene todas las condiciones, que no tiene hacinamiento de las aulas, que tiene de pronto de 15, 20 estudiantes y tiene conectividad para que el maestro esté trabajando con 10 y al mismo tiempo los otros 10 estudiantes estén conectados desde casa, tiene las baterías de baños, tiene el gel y todo lo demás, pues bueno, si estuviéramos en esas condiciones, seguramente hace rato estuviéramos en la alternancia, pero no las tenemos. Y precisamente esa es la discusión, ese es el debate, no las hay. Entonces, pues vamos cerrando, compañeros, el miércoles tenemos una cita del miércoles pedagógico, con eso terminamos los encuentros del CI de ADEC, con esta discusión, con este debate. Yo creo que aquí se han dicho cosas importantes, lo humano, ¿cierto? Reconocer diálogo con nuestras comunidades educativas, con los padres de familia, con nuestros estudiantes para conocer, bueno, ¿por qué no está? Decía alguien que día en un grupo, imagínense, este estudiante desde marzo no aparecía y ahora llegó con todos los trabajos. ¡Llegó! Le iban a colocar que tenía muchas fallas y que ya le iban a aplicar el 25% de las fallas. Fue la consulta que me hicieron. Yo le dije, ¿pero cuáles fallas? Es que ninguno hemos ido. para Lo Cristina, pero yo creo recuperamos. que en ese punto sí nosotros tenemos que insistir en que pueden haber todas las discusiones y las conversaciones que haya, pero sería, por decirlo por las frases de las mamás, sería necio seguir desatendiendo los conceptos de la comunidad científica y del sector de la salud. Cualquier decisión que se deba tomar debe ser sobre la base de los conceptos de la comunidad científica y del sector de la salud, que es supremamente clave. Primer asunto. Y segundo, mientras estemos en estas circunstancias, y yo comparto con los colegas, antes de que se mejore la conectividad, lo que debe garantizar el gobierno es brindarle tranquilidad a la comunidad educativa en lo que más pueda. Y por supuesto, garantizar la mayor comunidad entre los maestros, especialmente, y directivos docentes con los estudiantes. Y eso requiere recursos. Es decir, no hay forma de que eso se pueda hacer y no resolver, por ejemplo, el tema del acceso a las TIC como ya hoy, como un componente del derecho a la educación, no resolver lo de la renta básica para las familias, porque eso le da tranquilidad a los niños y niñas para la hora que conviven con los padres, y sobre todo no atender los temas de salud mental y de bienestar que tenemos que afrontar, porque la casa se volvió polifuncional
en las casas, y eso implica hablar de tiempos escolares, de los temas que se han hablado de salud, porque no solamente se trata de no tener contagio, sino de tener la mayor tranquilidad. Mire toda la zozobra que creó el gobierno con las pruebas del ICS. Esto es increíble lo que hizo el gobierno. Es decir, Bueno, presionar a los chicos a salir a las calles a eso es imperdonable, ¿sí? Someterlos a todo tipo de presión y arriesgando la vida de ellos y del resto de los integrantes de la comunidad educativa que han. bueno, yo les quiero agradecer a ustedes, a los tres compañeros, por tan excelente participación. La verdad, por mí me quedaría aquí toda la tarde con ustedes. Tenemos un tintico allá, no me toca darles tinto. De sola verdad que agüita, Cris. muy valiosa, muy valioso el aporte de cada uno y de cada una de ustedes. Contarles que el 30 de noviembre vamos a tener reunión con los secretarios de Asuntos Pedagógicos y compañeros del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes de ADEC para que hablemos del trabajo realizado y de la proyección para el trabajo 2021. Igualmente, el 1 de diciembre tenemos junta amplia de presidentes desde la Asociación de Educadores de Cundinamarca. Importante que todos los compañeros y compañeras presidentes participen. Y el 3 de diciembre vamos a tener el Día de la Indignación. Es un día de protestas virtuales a través de todas las redes donde vamos a denunciar la problemática que tenemos con la salud, que es bien fuerte, la estigmatización contra FECODE, los asesinatos que se vienen dando, y a propósito, un rechazo total, repudio total al asesinato de dos compañeros, el compañero de la directiva sindical de Nariño, de Simana, el sindicato de maestros de Nariño, y el compañero de Rizaral, se me olvidó ahorita el nombre, de Risaralda, así es, del CES. Entonces son dos compañeros que fueron asesinados el pasado 22 de noviembre, pues a lo cual el gobierno tendrá que dar las explicaciones de qué pasó allí, las investigaciones respectivas, violación a los derechos humanos. Esta semana fue el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Hemos realizado muchas actividades, pero no solamente unas actividades, sino que, verdad, en la práctica eliminemos esas prácticas de agresión de diversa índole, sexual, psicológica, física, económica. Bueno, son como 10 formas de violencia de las cuales venimos siendo víctimas las mujeres históricamente. Hemos superado algunos puntos producto de las luchas de las mujeres, pero tenemos todavía mucho por aprender para que vivamos y realmente construyamos ese mundo justo, equitativo, donde todas y todos quepamos en igualdad de condiciones. Bueno, esas son las tareas que tenemos para esta semana. Nuevamente, Alejandro de Chile, muchísimas gracias, de corazón, de verdad. Igual hemos estado acompañándolos allá, cuentan conmigo para lo que sea. Gracias, María Cristina. Igual, de verdad que un aprecio grande por ustedes allá y todo el trabajo que realizan. Un aprecio grandote para que no me ponga celoso mi rector. Ah, sí, 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 eso No, mi no, aprecio ya se está compañero rector, personal, por pero no, 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 supuesto, no. que también nos acompaña. Ah, Y a mi compañero vino, Miguel, mató águila o póker. mi compañero Miguel homónimo en ¿Cuál es el... la cerveza chilena más ¿Cómo dices? conocida? ¿Cómo? Aquí que me La hablaron de cerveza cerveza, chilena. entonces le pregunto a Alejandro que cuál es de la cerveza insignia por allá de Chile. No, Porque hay hay varias cervezas. A mí me gusta una que es la Ámbar Ale, la cerveza del puerto. Ah, bueno, ahí tiene María Cristina lo que hay que estoy como Tiene endeudada que pedirle al pedir, Estado ¿no? de Chile. con estos hombres. Estoy como Están invitados cuando se pueda ya. agradecerle, por supuesto, al doctor Sergio Manzano, Endri Torres, que siempre cierra nuestro espacio con libros, estuvo conectado un rato, sé que está por fuera, por allá como en una exposición, no sé, lo vi como en, tal vez tiene problemas de conectividad. Marta no llegó, Marta Alfonso andaba en cita médica, me había dicho que sí podía participar, pero en la medida en que se desocupara. De todas maneras, creo que hemos hablado de los temas como queríamos, y la invitación es a que se hagan en las instituciones educativas a través de las redes estos debates con las comunidades educativas, con los consejos de padres, con el consejo académico, con los consejos estudiantiles, y de manera muy sensata, obviamente, tomemos la decisión más inteligente y sobre todo la que más conviene para salvar la vida y para garantizar la presencia de nuestros estudiantes Cris, en la escuela. Dime. no sé si en un minutico, una cosa muy rápida para pues agradecerle a Miguel Ángel y Alejandro por su participación, pero también desde aquí hacerle un saludo muy caluroso y muy especial a los compañeros docentes
y a los padres de familia. Primero a los compañeros docentes porque asumimos la orfandad que tenemos por parte del gobierno para darle a los niños recargas, para darle a los niños celulares, para, sí, esa responsabilidad social que tenemos humana, la tranquilidad que nos queda este año a muchos docentes. Agradecerle a los papitos, porque de verdad, si no hubiera sido por esos papás y por esos estudiantes y por esos compañeros docentes que tenemos, muchos compañeros docentes, seguiríamos más huérfanos de lo que estamos con este gobierno que nos ha dado palo es a través de decretos. Entonces, Cris, muchas gracias, a Miguel Ángel, gracias, a Alejandro, cualquier cosa, desde Colombia, cervecita versus vino, pero bueno, Pero bueno. hacemos lo posible. Sí, bueno, yo también, 10 segundos, María Cristina, me sumo a lo que dice Ricardo. Yo creo que hay que hacer un reconocimiento en todos estos conversatorios a la gran tarea que hacen los profesores, las familias. La verdad que no ha sido fácil el readaptarse a un sistema virtual en contextos de pandemia, con tantos obstáculos y tratar de sacar adelante esta gran tarea que es seguir en contacto y apoyando a nuestros estudiantes. Yo creo que en ese ámbito siempre van a ser pocos los reconocimientos para nuestros profesores. La verdad que en Chile y en América Latina son, diría yo, un actor fundamental para que estos procesos se puedan seguir desarrollando, y hay que decirlo muchas veces en la medida de lo posible, con mucha fuerza, con mucha energía, y ojalá luego ya en un contexto más conveniente, una vez que ya tengamos una vacuna y podamos ir saliendo de esto de manera seria y no forzada ni nada. Así que un abrazo fuerte desde Chile, para los compañeros que están aquí en el panel, para Miguel Ángel, Ricardo, para ti, María Cristina, y también para todos los profesores de América Latina, que yo creo que hoy día son la fuerza que nos une también, digamos. Seguimos siendo la Aquí esperanza. Seguimos el siendo la Círculo esperanza. Escolar de Bogotá aquí acuñó una frase muy bonita, dice que le hemos puesto el corazón y el conocimiento a disposición de la alegría y de la formación de los niños, niñas y jóvenes, y a la vez hemos tenido que defender la educación pública, la vida y la salud, que debería ser un asunto fundamentalmente Garantizado. garantizado por el Estado. Muy bien, estamos de acuerdo, creo que la América Latina sigue viva en esta gran patria que seguimos soñando mucho. Bueno, compañeros, muchísimas gracias. Un abrazo a todos los que nos siguieron, por Bueno, supuesto, a través del chat. Muy amables. Y en 8 días a las 11 de la mañana nuevamente, más todas las otras invitaciones que ya les reiterado y que les reiteraré por la red en su momento. Muy amables y que tengan un feliz fin de semana. Igualmente. Saludos, que estén muy bien. Ok. Chao, chao. Chao, María Cristina.